Muchas gracias a todos vosotros, a vosotros por estar hoy aquí. Gracias Wenceslao, gracias Antonio. La verdad es que mis intervenciones en otras agrupaciones suelen iniciar presentándome, pero en fin, me vais a permitir que en esta casa no me salte esa parte de la intervención. En cualquier caso, no me saltaré la parte en la cual, pues bueno, asumo de alguna manera la responsabilidad, el honor de representar a los socialistas asturianos en esa candidatura y bueno, confío y espero en representar al conjunto de los españoles en el Parlamento Europeo con la idea, como decía Antonio, de ayudar a reconstruir Europa y no solo, aunque también a representar los intereses territoriales. En cualquier caso, en fin, perdonadme la confidencia, no os ocultaré que pasar de un día para otro, casi de una media hora para otra, de un trabajo profesional en un despacho, en fin, más o menos privado, a participar en esta campaña electoral, en esta candidatura, no es un salto sencillo. Es cierto que, en fin, llevo militando en esta casa muchos años y la política la he conocido casi desde que empecé a tener algún tipo de conciencia de mí mismo, pero una cosa es hacer política o compartir política desde la barrera, de alguna manera, como afiliado, como colaborador, como cooperante, y otra cosa es estar en el terreno de juego como jugador. Y aunque obviamente estoy, pues como no puede ser de otra manera, muy contento con la oportunidad que el partido ha decidido brindarme, pues no os ocultaré que la responsabilidad también me pesa, así que confío en que me ayudéis todos vosotros de aquí a las elecciones y después, primero para ganarlas y después, pues bueno, para intentar hacerlo lo mejor que pueda. La verdad es que Europa está en una situación crítica. Los 5 años de crisis económica que no solamente significan o no solamente suponen una crisis económica, de desempleo, de falta de crecimiento, de dificultades económicas, sino ha habido una crisis también de confianza en el propio proyecto europeo. Yo creo que los años en que Alemania, los países del norte, los países del sur, ha habido un discurso permanentemente divisivo en Europa, en el sur contra el norte, en el norte contra el sur, ha habido un discurso, bueno, estamos viendo de nuevo, ¿no?, el renacer de los populismos en Europa, el renacer de la xenofobia, del fascismo, del totalitarismo. Y la verdad es que para alguien de mi generación, que yo nací en el 79 y vamos, tomé conciencia del mundo que me rodeaba en los primeros años 90, es verdad que parece que nos estamos enfrentando a un mundo que creíamos, o al menos yo creía que mi generación jamás tendría que enfrentar, porque los riesgos de que Europa, de que el proyecto europeo que llevamos construyendo los últimos 60 años, pues pasen a una situación, no sé muy bien a cuál, pero una situación bastante complicada, son ahora mismo muy elevados. Y por lo tanto, en estas elecciones, no solamente debemos, o no solamente respondemos a qué Europa queremos, a las distintas propuestas de la izquierda, de la derecha, de cara a lo que la propia Comisión, quién será el próximo presidente de la Comisión, sino que también debe haber, yo creo, un plus de europeísmo en el voto, porque nos estamos jugando la propia esencia de Europa en un mundo en el cual la inversión de China, la inversión de India, estamos viendo lo que está ocurriendo en Rusia, realmente la Europa civilizadora, la Europa humanista, en la cual los socialistas españoles siempre habíamos querido aspirar y lo hicimos en el 86, pues está en una situación muy complicada. En cualquier caso, más allá de la visión general de la situación crítica de Europa, es importante votar, ¿no? Y es importante votar en el Parlamento porque yo creo que ya es moneda común decir aquello de que el 70 al 80% de la regulación de los distintos países procede directamente del Parlamento Europeo. Lo que quizá no sea tan conocido es que más del 95% de toda la política económica, de todas las leyes, de todas las normas económicas que aprueba el Congreso de los Diputados son meras transcripciones, son traslaciones de la regulación europea. Con lo cual, además del indicador promedio del conjunto de la regulación que procede de Europa,
es importante saber que más del 95% de todas las leyes económicas que se aprueban en el Congreso de los Diputados son traslaciones de leyes previamente discutidas en el Parlamento y en el Consejo. Por lo tanto, si, como decíamos antes, los últimos 5 años han sido 5 años de distanciamiento de la ciudadanía con el proyecto europeísta, fundamentalmente porque desde Europa, desde la Troika, solo han venido recomendaciones, y más que recomendaciones, sobre ajustes fiscales y políticas económicas concretas, flexibilización de los mercados laborales, etc. Ahora es el momento de responder a esa Europa, es el momento de ofrecer una alternativa a esa Europa, porque si Europa sigue siendo conservadora, no nos debemos engañar. El próximo año, si los socialistas ganan las elecciones en España, el corsé de actuación en política económica seguirá siendo el que tuvimos en el pasado. Es decir, será un corsé que solo nos permita aprobar un 5% de las leyes que el Parlamento aprueba con absoluta libertad respecto a las medidas aprobadas en el Parlamento Europeo. Y ya pueden sospechar que ese 5% son leyes que probablemente tengan menos importancia que el 95% restante. Por lo tanto, es necesario votar en las elecciones europeas porque es la única manera no solo de arbitrar una estrategia europea contra la crisis distinta, sino también como condición necesaria para que un gobierno español socialista pueda hacer política económica alternativa. Y por lo tanto, tenemos que convencer a la ciudadanía, que está, yo creo que realmente más que cabreada, ¿no?, con todas las recomendaciones de política económica que han venido de la Troika y de la Comisión en los últimos años. Tenemos que intentar transformar ese cabreo en activismo, ¿no?, en transformarlo en el voto, porque es la única opción, es el único momento, la única oportunidad que los españoles vamos a tener para poder responder a esa política económica y además para poder permitir que un gobierno español en el futuro socialista haga otras políticas económicas. Yo creo que el conjunto de la ciudadanía es consciente ya, ¿no?, de la importancia de Europa. Yo creo que nunca antes en unas elecciones la ciudadanía tenía el convencimiento tan profundo de que casi todo se decidía en Europa. La cuestión es que, al igual que tenemos ese convencimiento de que casi todo se decide en Europa, la distancia, ¿no?, la ausencia de confianza en el propio proyecto europeo es lo que está minando, lo que está dificultando o lo que tenemos que combatir para elevar las tasas de participación en las próximas elecciones. En cualquier caso, ¿por qué votar? No solo por qué votar, sino por qué votarnos, ¿no? ¿Por qué votar a las candidaturas socialistas al Parlamento Europeo? ¿Cuáles son las propuestas que los socialistas en toda Europa estamos realizando? Yo empezaré diciendo que es cierto que en el último semestre, en el último año, el ritmo de empeoramiento económico se ha estabilizado, ¿no? Yo creo que la crisis, que había empezado muy dura, conseguimos estabilizarla en el 2011, 2012, cuando en los últimos meses del gobierno de Zapatero, 2011, una vez entró Rajoy volvimos a caer por un abismo, y es verdad que en los últimos meses al menos el ritmo de empeoramiento se ha suavizado. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de esta cierta estabilización? Pues no hay ninguna otra razón que la llegada de Hollande a Francia, la salida de Sarkozy y la salida asimismo de Silvio Berlusconi en Italia. Esos cambios, esos ligeros cambios dentro del esquema político europeo, permitió que el Consejo Europeo de junio del 12 asumiera la necesidad de cambiar las normas, la regulación por el cual la zona euro funcionaba. Y además ese Consejo, que permitió reconocer ese problema institucional que hasta entonces estaba fuera de la agenda de las políticas económicas, a su vez permitió que el Banco Central Europeo dijera aquello de haré todo lo que haga falta para salvar el euro. Y esas dos medidas acabaron facilitando una reducción de las primas de riesgo, acabaron facilitando que el proceso de ajuste fiscal global, que la Comisión nos revisara los objetivos de déficit fiscal, y ha permitido, en fin, que la cosa, de alguna manera, el ritmo de empeoramiento se haya suavizado. Ahora bien, si ese pequeño cambio al menos ha podido estabilizar un poco la cosa,
es obviamente urgente, es necesario que haya un cambio profundo en Europa para recuperar de verdad el crecimiento económico y para recuperarlo con creación de empleo estable y, por supuesto, con la sostenibilidad y el fortalecimiento de las políticas sociales. ¿Qué es lo que está planteando la Europa? ¿Qué es lo que está planteando la derecha en estas elecciones europeas? La derecha, yo creo que ha llegado también al convencimiento de que se necesita más integración en Europa, pero la integración que plantean es obviamente, en fin, pone en serio riesgo no solo las políticas sociales derivadas de los ajustes de los últimos años, sino supone un cambio estructural en el propio modelo de Europa. Y me explico. La derecha está proponiendo la creación de un gran comisario fiscal que controle los presupuestos de los distintos países, de tal manera que todos los países tengan déficit cero de manera permanente. Y a su vez está proponiendo, obviamente, mayor capacidad de integración en el mercado único y que los derechos sociales se adscriban exclusivamente a las personas que trabajan en cada uno de los países. Esta propuesta, que viene al hilo de la ola de inmigración, del resurgir del populismo inmigratorio en el centro de Europa, es fundamental porque supone la semilla para destruir el estado del bienestar. Y me explico muy sencillamente. Si vamos a ir a una Europa económica más integrada, donde obviamente las mercancías y las personas viajen con mayor libertad y los trabajadores puedan desempeñar su labor en los distintos países, y así debería ser. Por una parte, forzar a que los presupuestos fiscales de cada uno de los países sean cero en todos los años, y por otra parte, retirar los derechos sociales a las personas que cambian de país, porque al final es esto, ¿no? Si los derechos sociales solo son receptivos de los mismos las personas que trabajan en los países y que han generado años de devengo de esos seguros sociales, esto quiere decir que las personas que se muevan de países se quedan sin derechos. Y que las personas que cambian de país se queden sin derechos sociales, unido a el presupuesto cero de manera permanente, supone una Europa muy distinta a la Europa que los socialistas hemos soñado siempre, y me atreveré a decir también que los democristianos ayudaron a construir en la posguerra. Y esto es necesario dar una respuesta. Y la respuesta socialista es, obviamente, necesitamos una integración económica más sólida, porque la integración económica permitirá crecer más, permitirá mejorar el comercio en Europa, permitirá, suavizar el desempleo, pero esto no es suficiente. Esto es condición necesaria, pero no suficiente para mantener las propias señas de identidad del proyecto europeo. Y por lo tanto, no proponemos un supercomisario que controle los presupuestos nacionales, obligando a que todos los años haya déficit cero, sino que proponemos que Europa tenga un comisario con un presupuesto con capacidad de financiación, con capacidad de gasto en el conjunto de Europa. Y la propuesta, que obviamente es bastante prudente, es triplicar el presupuesto de la Unión. Y necesitamos que la Unión tenga un presupuesto conjunto, tenga un presupuesto único que pueda ayudar, por ejemplo, en estos momentos de dificultades fiscales en España, pues a financiar planes de infraestructura, para financiar las interconexiones energéticas con el conjunto de Europa. Y necesitamos un presupuesto que sea complementario a los presupuestos nacionales, autonómicos y locales. Y además ese presupuesto es central también para sostener a la propia moneda única, ¿no? Porque no existe área monetaria alguna en el cual la política monetaria no tenga frente un presupuesto, no tenga al lado un presupuesto potente. Y ese presupuesto, pues, hombre, la principal, ¿no? Las líneas generales es que ese presupuesto debería tener obviamente bases imponibles propias. No estamos hablando de transferencias, de mayores transferencias de los estados a Europa. Lo que tiene sentido es que ese presupuesto tenga impuestos propios. Y la propuesta inicial es que ese impuesto sea el impuesto sobre las transacciones financieras. Yo creo que es un inicio, ¿no? Es un primer paso, pero la ambición socialista debería ser que ese presupuesto se nutriera fundamentalmente de los rendimientos del capital y de los rendimientos, o de una parte de los rendimientos en sociedades, porque antes hablábamos de las dificultades de los gobiernos nacionales para hacer política económica alternativa.
hemos de asumir que un gobierno solo no tiene la capacidad de coerción para hacer tributar las rentas del capital como debiera. Y además de no poder, porque no tiene capacidad de coerción, estamos viendo cómo las multinacionales en toda Europa y en el resto del mundo mueven beneficios de un país a otro y los afloran solo en aquellas jurisdicciones donde fiscalmente les sale más rentable. Por lo tanto, los estados tienen un grave problema para hacer tributar a las rentas del capital, para hacer tributar a las grandes empresas. Y esto solo tiene respuestas si somos capaces de generar una institución política, si somos capaces de generar un poder público de intervención con la capacidad de coerción suficiente para hacerlo tributar. Y esto es Europa. Por lo tanto, a corto plazo vamos a establecer el impuesto de transacciones financieras, y ese será el primer paso hacia una mayor tributación de las rentas del capital que de alguna manera engorden, aporten de recursos al presupuesto europeo. Y además de tener una política fiscal, de tener un presupuesto europeo que nos ayude a compensar las crisis económicas territoriales, a intentar que, pues si en estos momentos la periferia, si la zona sur de Europa tiene problemas económicos, exista un presupuesto europeo con capacidad de gasto para suavizar la crisis, necesitamos también un presupuesto para sustentar una política social europea. Y esto es fundamental, porque yo creo que los estados del bienestar, más allá de los problemas presupuestarios de los que se habla a menudo, tiene un problema de diseño brutal si apostamos, y realmente no hay alternativa, por construir una Europa más fuerte. Porque en la vieja propuesta de la derecha, de la propuesta actual de la vieja derecha, hacer que los derechos de las personas, los derechos sociales, los derechos seguro de desempleo, las pensiones, incluso la sanidad en muchos sitios, dependan de las cotizaciones sociales en cada uno de los países, eso es la semilla de la ruptura del modelo. Porque a medio plazo cada vez habrá más personas que cambien de países. Y por lo tanto cada vez habrá más personas con reducidas historias laborales en cada uno de los países para devengar los derechos suficientes para tener derecho a esas políticas sociales. Y porque además las personas que se cambien pues podrán estar meses sin derecho a ninguna política social. Y muy probablemente entre las personas que se muevan de país exista una élite que, con capacidad de generación de opinión, que probablemente sea la punta de lanza de las propuestas para introducir nuevas desgravaciones fiscales por no usar los servicios públicos, como ya está ocurriendo con la propuesta del gobierno. En fin, una serie de medidas dirigidas fundamentalmente a ir minando los estados de bienestar nacionales. La cuestión es que los socialistas tenemos que estar convencidos de que solo tenemos respuesta a estas políticas sociales si somos capaces de generar un instrumento europeo de cooperación en las mismas. Y no podemos atarnos a los mercados locales para financiar las políticas sociales, porque entonces acabarán derrumbándose. Y en estas elecciones los socialistas estamos proponiendo triplicar, más que triplicar, la dotación del Fondo de Garantía Juvenil, que viene a ser un fondo suplementario a las políticas de desempleo, ¿no? Las políticas de desempleo deben europeizarse, pero entre que se europeizan y no, la propuesta es que la Comisión tenga un presupuesto más que el triple para financiar políticas activas de empleo, para mejorar la situación de los desempleados, fundamentalmente en los países donde más problemas tenemos, como es en España. En fin, yo creo que con esto concluyo y pasamos ya a la charla, que yo creo que probablemente sea lo más interesante. Europa está en serio riesgo ante sí misma y ante la historia. El proyecto europeísta, la combinación, ese paradigma de Estado de Derecho, economía de mercado, Estado de bienestar, está en serio riesgo y está muy amenazada geográficamente por casi todos los sitios. Europa ha dejado de ser, en mi opinión, y esto lo discutí el otro día con Ramón Jauregui, el referente
al que todos los ciudadanos aspiraban, no en el conjunto de Europa, sino fuera de Europa. La capacidad de atracción, por ejemplo, del modelo chino, la capacidad de atracción de otros modelos políticos y económicos está siendo muy notable. Y el sueño político, el sueño democrático europeo, está cayendo en las viejas críticas, en las críticas históricas, antiparlamentarias, antipolítica, y el destino de todo esto realmente nadie lo sabe. Por lo tanto, es importante confiar en Europa, es importante confiar en otra Europa, y es importante votar en las elecciones para que esa Europa, para que esa otra Europa vuelva a ser una madre y no una madrastra como hemos visto en los últimos años. Así que muchas gracias.